¿Alguna vez se han preguntado por qué nuestros propios anticuerpos a veces se vuelven contra nosotros? Vamos a explicarlo. Hipersensibilidad mediada por anticuerpos, también conocida como hipersensibilidad tipo 2, es una parte fascinante pero complicada de la inmunología. Imagine que el equipo de defensa de nuestro cuerpo de repente confunde sus propias células con invasores. Eso es lo que pasa aquí. Primero, opsonización y fagocitosis. En pocas palabras, la opsonización es como poner un letrero de "patéame" en una célula, convirtiéndola en un objetivo para los fagocitos, el equipo de limpieza del cuerpo. Estos fagocitos luego se comen las células marcadas. Piensen en ello como un juego de Pac-Man, pero dentro de su cuerpo. Y ahora, hablemos de ejemplo. Enfermedades como la anemia hemolítica, donde los anticuerpos del cuerpo atacan los glóbulos rojos, o el síndrome de Gapsu, donde atacan los tejidos de los riñones y los pulmones, son casos clásicos de hipersensibilidad tipo 2. Es como un fuego amigo en el sistema inmunológico. Por último, la difusión celular. Este proceso implica el movimiento de sustancias de una concentración más alta a una más baja, esencial para mantener el equilibrio en el cuerpo. Pero en el contexto de la hipersensibilidad tipo 2, se trata de cómo las células se comunican en mal y desencadenan ataques innecesarios. Así que ahí lo tienen. Hipersensibilidad mediada por anticuerpos, compleja pero crucial. Recuerden, comprender estas respuestas inmunológicas es clave para dominar la patología. La inflamación va a ser un proceso inmunológico en el cual se van a depositar los anticuerpos, ya sea en membranas basales o en matriz extracelular, causando una serie de procesos que van a llevar a la lesión tisular eventualmente. Los anticuerpos van a activar el sistema de complemento y se les van a conocer como anafilotoxinas. Estas anafilotoxinas van a aumentar la permeabilidad vascular y así actuando como quimiotácticos, por lo que van a traer leucocitos hacia el sitio de lesión. Al activarse los leucocitos pueden liberar enzimas lisosómicas y también especies reactivas de oxígeno, que estas pueden causar daños a componentes estructurales de los tejidos, como lo puede ser el colágeno o la elastina. Así también puede causar diferentes manifestaciones clínicas, como lo va a ser la hemólisis, anemia, puede causar también nefritis, vasculitis, hemorragias. Y en las enfermedades autoinmunes, los anticuerpos pueden alterar las funciones fisiológicas normales, como lo puede ser la inhibición de la unión de los neurotransmisores o estimulación de los receptores de hormonas, causando así debilidad muscular o hipertiroidismo. Yo les voy a hablar sobre disfunción celular mediada por anticuerpos. Pues esta, a diferencia de otras respuestas inmunes, en este caso los anticuerpos no destruyen la célula ni causan inflamación, pero sí alteran la función de los receptores de la superficie celular. Pues existen dos formas principales, que uno sería el bloqueo de función. Un ejemplo pues podría ser la miastenia grave, y en esta enfermedad los anticuerpos se digieren contra los receptores de acetilcolina en las placas motoras y terminan en los músculos esqueléticos. Al bloquear estos receptores pues impiden la transmisión, lo que provoca la debilidad muscular progresiva. La número 2 sería estimulación excesiva de la función. Aquí tenemos como ejemplo la enfermedades graves. En este caso los anticuerpos se unen a los receptores de TSH en las glándulas tiroideas, activándolos de forma normal. Esto provoca una sobreestimulación en las células tiroideas, y esta producción excesiva en la tiroides produce hipertiroidismo. Pues en resumen, pues la disfunción ocurre cuando la disfunción ocurre en el sistema inmunitario y pues interfiere en las funciones celulares, y en las funciones celulares pues las normales, ya sea bloqueándolos o sobreactivándolas, y esto sería de una forma inapropiada sin destruir pues las células, solo como que las altera. Ahora les voy a hablar sobre la hipersensibilidad tipo 2, también conocida como mediada por anticuerpos. En este tipo de reacción, los anticuerpos de inmunoglobulina G
o inmunoglobulina M se dirigen contra los antígenos propios situados en la superficie celular o en los tejidos. Esto activa el complemento o recluta células como neutrófilos, macrófagos provocados por el daño celular directo. Un ejemplo de esto podría ser la anemia hemolítica y autoinmune, donde los anticuerpos destruyen glóbulos rojos. Otro podría ser la fiebre reumática, en la que los anticuerpos atacan al corazón, así causándole una infección. En resumen, es un tipo de autoinmunidad donde el cuerpo identifica estructuras propias como extrañas. Enfermedad por inmunocomplejos sistémica es una enfermedad causada por el sistema inmunológico que forma complejos de antígeno y anticuerpo que no se eliminan correctamente. Estos complejos viajan por el cuerpo a través de la sangre y se depositan en diferentes órganos y tejidos, provocando una respuesta inflamatoria fuerte que puede dañar estos tejidos. Un ejemplo clásico de este tipo de enfermedad es la enfermedad del suero, que ocurría cuando a las personas se les inyectaban sueros de origen animal como tratamiento. Las fases de este proceso: la primera sería la formación de inmunocomplejos, que es cuando el cuerpo detecta una sustancia extraña, sería un antígeno como un medicamento o proteína foránea y produce anticuerpos. Este se une al antígeno y forma los inmunocomplejos. El segundo serían los depósitos de los tejidos. Si hay demasiados complejos o no se eliminan bien, se depositan en tejidos como el riñón, los vasos sanguíneos y articulaciones, lugares donde la sangre se filtra a alta presión y son especialmente vulnerables. El tercero sería la inflamación y el daño, o sea, cuando estos complejos se quedan en los tejidos, activan el sistema de complemento de otras células inmunes, especialmente a los neutrófilos. Estas células liberan sustancias que causan inflamación, dolor y daño tisular. Los síntomas más comunes serían la fiebre, la urticaria, el dolor articular y los ganglios linfáticos agrandados. El daño visible en el cuerpo sería la vasculitis aguda, la necrosis fibrinoide, y en el riñón se ven depósitos de anticuerpo y complemento en los glomérulos. Puede llegarse a volver crónico si la persona está expuesta a varias veces al antígeno o si su propio cuerpo empieza a atacarse. Como en el lupus, los síntomas se vuelven crónicos y más graves. Enfermedad por inmunocomplejos local. A esto nos referimos a una reacción inflamatoria aguda por la formación de inmunocomplejos en los tejidos, lo que causa un daño tisular. Un ejemplo de esta enfermedad sería la reacción de Artus, la cual empieza con una serie de reacciones. La primera sería la inyección de antígeno sobre la piel de una persona previamente inmunizada, la cual ya tendría que tener el anticuerpo inmunoglobulina G específico. Luego la formación de inmunocomplejos, los anticuerpos de inmunoglobulina G se unen a antígeno formando inmunocomplejos que se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos. Estas van a hacer una activación del complemento. Los inmunocomplejos activan la vía clásica de complementos generando las C3A y C5A, las cuales atraen células inflamatorias, y la C3B, la que esta nos ayuda porque facilita la fagocitosis. Esto da una inflamación local, la cual las células implicadas, los neutrófilos, liberan enzimas, los mastocitos liberan histamina y las plaquetas favorecen lo que se vendría siendo la trombosis. El daño es una necrosis fibrinoide de la pared vascular y la trombosis. Algunas características, síntomas y signos serían la inflamación, enrojecimiento y también dolor en la zona. La hipersensibilidad tipo 4, también conocida como hipersensibilidad tardía, es una reacción inmunológica medida por linfocitos T, no por anticuerpos, a diferencia de otros tipos de hipersensibilidad. Este mecanismo depende de la activación de células T previamente sensibilizadas y su respuesta aparece de forma tardía entre 24 y 72 horas después del contacto con el antígeno. Hay dos mecanismos principales. El primero, que es la reacción mediada por linfocitos T, CD4+, tipo Th1, que reconocen el antígeno presentado por células presentadoras y liberan citocinas, como interferón gamma. Esto activa a los macrófagos, que liberan más mediadores inflamatorios y causan daño tisular. La 2 sería la citotoxicidad mediada por linfocitos T, CD8+, que reconocen células propias alteradas como células infectadas por virus, o células tumorales y las destruyen directamente. Algún ejemplo clínico podría ser la prueba de la tuberculina, donde una persona expuesta a un virus de la tuberculosis desarrolla una induración local tras 48 horas. Otra podría ser la dermatitis por contacto
a hiedra venenosa, por ejemplo, y otra podría ser también participa en enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple o la diabetes tipo 1. En el rechazo de Hola, mi nombre es trasplantes. Jenny Scotto y el día de hoy les voy a estar hablando sobre inflamación tipo 4 de hipersensibilidad, también conocida como inflamación mediada por linfocitos T CD4. Esta es una respuesta inmunitaria adaptativa en la que participan principalmente los linfocitos T CD4, especialmente los subtipos TH1 y TH17, y que se activan en ausencia de anticuerpos. El mecanismo básico sería como factor número 1 la sensibilización, donde las células presentadoras de antígenos presentan el antígeno en MHC tipo 2 a linfocitos TCD4 vírgenes. Luego, como factor número 2 tenemos la activación y la diferenciación, que estas se pueden diferenciar en TH1 que produce interferonas gamma, estas se activan en macrófagos, y TH17 que produce interleucina 17. Esta recluta neutrófilos y monocitos. Como fase número 3 tenemos la efectora. Esta sería en la TH1, esta activa macrófagos, luego estos hacen que haya mayor actividad microbicida y luego esto causa un posible daño tisular. Luego en el TH17 este promueve inflamación neutrófila contribuyendo al daño celular. Como consecuencias, estas pueden causar inflamación tisular crónica, muchas veces con destrucción del tejido, presencia de infiltrado de linfocitos y macrófagos y formación de granulomas si la activación de macrófagos es persistente. Como algunos ejemplos tenemos esclerosis múltiple, luego artritis reumatoide, luego diabetes tipo 1 y dermatitis por contacto. La inflamación causada por linfocitos TCD4 es una hipersensibilidad tipo 4 en la que la TH1 y TH17 activados secretan citocinas que activan macrófagos o reclutan neutrófilos, generando inflamación. Esta respuesta puede proteger o dañar tejidos y participa en enfermedades autoinmunes. Los linfocitos TCD8 van a ser células del sistema inmunitario capaces de destruir a otras células que estén infectadas por virus o sean células tumorales. Estas células van a ser capaces de reconocer a antígenos extraños en las superficies de otras células, que estas células se les van a conocer como presentadoras de MSH clase 1. Cuando los linfocitos se activan, estos van a ser capaces de convertirse en linfocitos citotóxicos y destruir a las células infectadas por virus. ¿Cómo matan a las células dañinas? Los linfocitos TCD8 usando dos formas principales. Sería número 1 la perforina y las grancinas. La perforina hace agujeros en la célula del objetivo y las grancinas entran por esos agujeros y hacen que la célula muera, más conocida como apoptosis. Y como número 2 tenemos FAS y FAS-L. El linfocito activa un botón de muerte en la célula dañada usando la proteína FAS-L y también la FAS. Esta también libera sustancia como interferón gamma para ayudar a otras células en el Porque es sistema. importante, las enfermedades participan en el rechazo de órganos trasplantados, están implicados en algunas enfermedades autoinmunes y ayudan a controlar infecciones como el VIH o el COVID-19. Las terapias se usan en inmunoterapia como para tratar el cáncer y se modifican en laboratorios como células CAR-T para atacar tumores.